se refiere al Centro Internacional de Inversión Productiva. Y nosotros tenemos una visión clara, definida y decidida. Venezuela es un destino para invertir, indistintamente de todas aquellas narrativas internacionales, mediáticas que se hacen contra nuestra nación. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con todas las garantías y seguridad jurídica, financieras y técnicas para aplicar, canalizar y llevar a buen término cualquier proceso de inversión en cualquiera de los sectores de la economía nacional, incluso el sector transporte, en el marco de esta Expo Transporte, esta Feria Expo Transporte 2023. Venezuela es un destino para invertir. ¿Por qué? Porque asumió el Estado venezolano una política de protección y de preeminencia de seguridad a la inversión. El Estado venezolano enfocó la política pública para adecuar el marco jurídico y brindar confianza y seguridad jurídica en las inversiones. Trabajo mancomunado entre las empresas privadas y el sector público. Impulso de oportunidades de inversión en los diversos sectores productivos del país. Promoción de formación de cadenas de valor orientadas a los mercados internacionales, estrechando lazos con países de alto potencial de inversión en busca de nuevos acercamientos y alianzas económicas, generando un marco de incentivos, acompañamiento y protección al inversionista. Es un hecho público y notorio, y todos como venezolanos que conocemos la realidad de nuestro país, nuestra economía, nuestro hecho social, nuestro hecho económico fue afectado por las infames medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que ejercieron contra nuestra nación. En ese sentido, entonces, el Estado venezolano asumió una estrategia audaz para poder generar una política enfocada a la inversión, una política pública seria y robusta. Estos tres instrumentos normativos regulan el tema de la inversión en esencia. Por supuesto, la Constitución como norma suprema, como lo establece, como lo consagra el artículo 7 de la Constitución, pero aguas abajo se encuentra la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. Luego eso fue promulgada a finales del año 2017. En el año 2020, la Ley Antibloqueo, y en el año 2022, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Cada una de estas leyes cuentan con particularidades institucionales de orden público que cuentan con todas las garantías de un Estado democrático y social de derecho y de justicia. En ese sentido, entonces, pueden observar que la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva lo que procura es promover la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, cadenas de valor agregado, diversificación de la matriz productiva, fomento de importación. Esa es una primera arista por el cual se puede observar la política pública del Estado venezolano actualmente en cuanto a la protección y la promoción de inversión. La ley antibloqueo procura contrarrestar. ¿Qué se procura contrarrestar? Mitigar los efectos generados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales que efectivamente, a pesar de que la narrativa de la mediática internacional no lo señala, eso ha causado también directamente una tragedia social en la población. Ha generado un impacto en nuestra sociedad, en todos los estratos sociales. Generar, elevar y fortalecer la soberanía económica, viabilizar y fortalecer la inversión nacional y extranjera en la economía nacional. Y la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales genera la creación de una ventanilla única, incentivos fiscales y aduaneros, la libre convertibilidad de divisas, el fomento de la actividad de las entidades bancarias, sistemas financieros con régimen preferencial. Eso genera condiciones que se describen a continuación. Se crearon instituciones para impulsar inversiones. Existen desgravámenes, incentivos fiscales y aduaneros, exenciones arancelarias, tributarias, acceso preferencial a insumos o a materias primas administradas por el Estado. El Estado venezolano genera la condición, el clima de inversión,
y las posibilidades fácticas para que cualquier estructura de inversión sea realmente factible. Acceso preferencial a insumos, condiciones crediticias especiales y tarifas especiales en servicios públicos. ¿Cuáles son las garantías jurídicas para inversionistas? Protección de la propiedad, estabilidad legal y regulada, mecanismos acordados de solución de conflictos, tratados de inversión, los tratados entre naciones, tratados de los TBI, transparencia y cumplimiento, modelos asociativos de uso internacional. En esta orientación y en este diseño de políticas públicas para la inversión se acogió las mejores prácticas internacionales en materia de inversión. Cualquier inversor de cualquier parte del mundo puede venir tranquilamente a aplicar su inversión en nuestra economía. Interés público y protección de los procesos de inversión. Venezuela llevó al máximo nivel de protección del Estado venezolano. Las inversiones tienen todo el peso de protección de las instituciones del Estado. En cuanto a las garantías financieras para los inversionistas, hay libertad cambiaria, repatriación de capitales. Muchas de las preguntas que se nos presentan por parte de los inversores, bueno, ¿cómo hago yo para disponer de los dividendos obtenidos de conformidad al modelo de negocios que se está ejecutando? Existe la posibilidad real en nuestra economía de poder repatriar los capitales. Acceso a la banca pública y privada, los tratados de inversión, existe retorno de inversión y sobre todo protección a la reinversión. Si el inversor obtiene sus dividendos y en vez de decidir sustraer los dividendos de nuestra economía, prefiere invertirlo nuevamente, bienvenido también. Se acoge con beneplácito esa iniciativa. Y también la comercialización de la producción. Venezuela pone toda su estrategia y toda su estructura para que el inversor pueda colocar la comercialización de la producción que está generando. En cuanto a las garantías técnicas para los inversionistas, Venezuela cuenta con un amplio desarrollo de infraestructura. En materia industrial, ya lo comentaban los moderadores, ya habían hecho un preámbulo. Muy bien instruidos se encuentran para hacer este preámbulo, lo felicito. Venezuela es uno de los países, uno de los pocos países megadiversos y tiene una gran abundancia de recursos naturales. Existe también estabilidad regulatoria en el cumplimiento de las normas técnicas internacionales y nacionales también. Capacidad técnica y talento humano. La estructura de la institucionalidad del Estado venezolano cuenta con un talento humano altamente capacitado que permite de forma técnica generar aplicabilidad de inversión a través de las técnicas de método científico como tal. Protección de la propiedad intelectual e industrial a través de nuestros órganos regulatorios y el acceso a mercados. En virtud de toda la estrategia geopolítica que se adelanta en la política internacional de nuestro Estado venezolano, Venezuela cuenta con aliados, con potencias económicas que generan también la posibilidad de acceso a esos mercados. El Centro Internacional de Inversión Productiva, institución en la cual me siento honrado formar parte como gerente de modelos asociativos adscrito a la Gerencia General de Promoción de Inversiones, es un ente adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y fue creado efectivamente por la Ley Antibloqueo. En el artículo 15 se establece la creación del Centro Internacional y el Centro Internacional está integrado a su vez también por el Observatorio Nacional Antibloqueo, que es el que monitorea, sistematiza, registra las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas y publica informes con regularidad para informar a la población acerca de la dinámica de la imposición de las mal llamadas sanciones. Y también el Instituto Marca País, que procura promover lo mejor de nuestra nación. Hace poco estuvo aquí su presidenta, Daniela Cabello, acaba de suscribir un acuerdo con el Ministerio de Transporte, lo cual también se acoge con beneplácito. Pero el Centro Internacional de Inversión Productiva tiene una tarea vital para la canalización de las inversiones en nuestra economía y lograr esa reactivación de los sectores productivos que han sido afectados por las medidas coercitivas unilaterales. Cuenta con
el acompañamiento de alto nivel profesional en el proceso de inversión, gestiones administrativas expeditas como un ente adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. El centro de inversiones se concentra en la posibilidad de canalizar cualquier proceso administrativo que requiere el inversor, que sea canalizado para hacer más expedito la concreción de la inversión. Representa un canal de seguridad jurídica, también el otorgamiento de incentivos especiales. Esto significa entonces reducción o posibilidades de reducción específicas de algunos tributos, acceso a oportunidades de inversión estratégicas para la nación, y también se pueden ejecutar inversiones a corto, mediano y largo plazo de acuerdo al modelo de negocio y al sector en el cual se esté aplicando la inversión. En ese sentido, entonces, ustedes pueden observar en qué se resumen los beneficios y los incentivos de toda esta estrategia de política pública orientada a proteger, desarrollar y garantizar la inversión en nuestro país. ¿Qué beneficios tenemos? Alto desarrollo en su capital humano. Venezuela cuenta con una ubicación geográfica privilegiada en el norte del sur de América. Esto nos da una posición idónea para la importación y la exportación. Tenemos 23 entidades bancarias con posibilidades de aperturas de cuentas y transacciones en moneda extranjera, lo cual es falso, que no se pueden ejecutar operaciones en divisas. Claro que sí se puede. 24 ministerios, todas las carteras ministeriales del Ejecutivo Nacional están dispuestas para poder canalizar y garantizar las inversiones. Existen sectores productivos abiertos a inversión con el retorno de capital en corto, mediano y largo plazo que dependerá de acuerdo al plan de inversión. Existe una variedad geográfica y climas privilegiados de acuerdo a la topografía de nuestra nación, desde los páramos hasta los llanos, desde las costas hasta las cumbres andinas, desde Castilletes hasta allá, hasta nuestro Roraima. Incentivos: simplificación de documentos y trámites administrativos, hacer menos burocrático o con la burocracia esencial para que se pueda avanzar en la constitución de un expediente y de formalizar un proceso de inversión. Acceso a trámites de visado para aquellos que no son nacionales y quieran ejecutar, desarrollar negocios e inversiones en nuestro país. Garantías de retorno de inversión, amplias posibilidades de reinversión, ejecución de actividades bajo estricta confidencialidad. Si hay algo que ha tomado en cuenta el Estado venezolano ha sido que el interactuar con inversores nacionales o foráneos no represente para ellos ser perjudicados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales. En ese particular, entonces, la ley antibloqueo otorga la posibilidad como norma de orden público de que se realicen esas negociaciones bajo estricta confidencialidad entre el inversor y el Estado venezolano. Incentivos fiscales para fiscales y aduaneros en importación y exportación de máquinas, equipos, repuestos, accesorios, materia prima. Incentivos en materia portuaria, marítima y fluvial, aérea, en instancia operativa y financiera. Acompañamiento y asesoría legal. Prioridad en la selección de activos y repatriación de capitales. En ese particular, entonces, el procedimiento para poder iniciar y concretar una inversión es muy sencillo. Y les puedo decir que del 100% del tiempo para poder concretar la inversión, el 80% depende del inversor. ¿Por qué? Porque debe ejercer un debido cumplimiento de presentación, de formalizar a través de una carta de intención y unos requisitos esenciales básicos. Si usted es propietario, dueño de una sociedad mercantil o de una empresa, usted tiene que presentar el documento de registro de la empresa. Si usted declara impuestos, usted tiene que presentar su registro de información fiscal. Si usted es un ciudadano venezolano, usted tiene que presentar su cédula de identidad. Son requisitos básicos, pero son esenciales porque, como abogado se los digo, aquí se desarrolla lo que se llama un negocio y un vínculo jurídico, obligaciones, y eso requiere, de acuerdo a nuestra normativa, a nuestra Constitución y nuestro derecho, obligaciones que deben ser reguladas conforme a requisitos básicos. Iniciamos con los modelos de negocios. Venezuela cuenta con las más amplias posibilidades de celebrar cualquier tipo de asociación que procure. ¿Qué es lo que se observa cuando se trae una intención de inversión?
1. Satisfacer los derechos fundamentales de la vida, la salud y la alimentación del pueblo de Venezuela. Que esa inversión se aplique a un sector que ha sido afectado por la imposición de medidas coercitivas unilaterales o sobre un activo que ha disminuido su capacidad operativa. 2. La generación de ingresos, consecución de divisas y movilización internacional de las mismas. 3. La normal gestión de las entidades objeto de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que motivan la ley constitucional antibloqueo. Y 4. La sustitución selectiva de importaciones para nosotros poder incrementar nuestras capacidades nacionales de autoabastecernos. Estos son los pasos para invertir. Una reunión exploratoria donde el empresario inversor manifiesta todas las inquietudes que tiene para poder aplicar una inversión en nuestra economía, que generalmente tiene como inquietudes esa narrativa inoficiosa de la mediática internacional, de que Venezuela no es un lugar seguro para realizar inversiones, cómo podemos hacer para repatriar los capitales, si existe la libre convertibilidad de moneda. Esas son las preguntas básicas. Luego de esa reunión exploratoria, el inversor ya define en qué sector quiere aplicar su inversión. Lo idóneo es que si usted es un inversor que conoce o que tiene larga trayectoria en un sector específico, se vaya por ese sector. Debe consignar los recaudos y luego de la presentación de la carta de intención y todos los requisitos esenciales, se extiende un contrato de acuerdo de intercambio de información y confidencialidad a los fines de proteger y tener garantías recíprocas entre el Estado venezolano y el inversor. El paso cuarto, luego de la firma del acuerdo, se presenta el portafolio de los activos que están sujetos a inversión en el sector que se manifestó el interés. Se hace una mesa técnica para hacer visita a donde se va a aplicar la inversión y el inversor con su equipo técnico y los titulares del activo con su personal técnico conversan acerca de cuál es la realidad y de las capacidades que se deben desarrollar para poder invertir y en qué se debe aplicar la inversión. Eso se hace con la visita, el inversor presenta el proyecto y el Centro Internacional de Inversión Productiva tiene una gerencia que genera la factibilidad o no de ese proyecto de inversión, pero es un proyecto de inversión que nace en base a la realidad, en base a lo concreto que se encuentre sobre el activo, en base a lo técnico especializado. Ese estudio de factibilidad determina si es posible o no la visión que se está presentando. Ahí se escucha la visión que tiene el inversor sobre cómo se debe recuperar o incrementar las capacidades operativas de ese activo. Y luego se pasa a la suscripción del modelo asociativo al cual se haya logrado acordar en mesas de negociación. Y ya a partir de allí inicia entonces el cumplimiento del contrato. Como pueden observar, unas acciones necesarias, importantes, de primer nivel para el Estado venezolano, de gran relevancia para todos nosotros como venezolanos que somos, sobre todo en estas coyunturas de la imposición de medidas coercitivas unilaterales que se mantienen todavía. Son 930 sanciones que recaen sobre Venezuela, de acuerdo a la información que ha compilado el Observatorio Nacional Antibloqueo. Somos el quinto país más sancionado, el primero es Rusia, y con plena confiabilidad y garantía de seguridad jurídica, técnica y financiera.